Bien, hermanos, y si por ahí hay alguno más que no ha hecho ahí presente un saludo, pero igual está conectado, que el Señor les diga, hermano, hermana, bienvenido a este tiempo también de adoración a nuestro Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, así que yo te invito, por favor, mi querido hermano, ahí donde usted está, que me acompañe al Evangelio de Juan, ¿sí? Evangelio de Juan, capítulo número 10, vamos a continuar estas enseñanzas que estamos considerando acerca de las palabras del Señor Jesucristo. Y la semana pasada vimos acerca del buen pastor, y hoy día vamos a continuar un poco en esa línea también, y vamos a terminar de leer el capítulo 10, desde el versículo número 22 hasta el final, el versículo 42. Y leamos juntos, hermanos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Hermanos, vamos a inclinar unos minutos nuestros rostros y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día y te rogamos, Señor, te ruego que tú puedas alimentarnos con tu palabra, que tú puedas, Señor, sostenernos con tu palabra, que tú puedas, Señor, tocar corazones y que puedas, Dios mío, permitir que personas que aún no te conocen puedan oír el Santo Evangelio, Señor, el día de hoy, a través, Señor, de los parlantes de nuestros hermanos, a través de la predicación, a través de que tal vez reciban el enlace y se unan a esta transmisión, escuchen el Evangelio, Señor, y sean salvos. Padre mío, porque no hay otra, Señor, no hay otra vía por medio de la cual el hombre pueda ser salvo, si no es por el Evangelio de Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hoy, como les dije hace un instante, vamos a continuar con esta presentaciones, esta serie de enseñanzas, cuando hablábamos, o donde habíamos empezado a hablar acerca de las palabras de Cristo Jesús, acerca del mismo, quién era, ¿no? Ya hemos estudiado esto cuando Jesús mencionó que Él era el pan que descendió del cielo, que Él era la luz del mundo, ¿cierto? Ahora, también la semana pasada vimos cuando el Señor Jesús mencionó dos cosas más. Yo soy el buen pastor y yo soy la puerta de las ovejas. Y en estas cuatro metáforas, en estas cuatro ideas, vemos y aprendemos algo diferente acerca del Señor. Como el pan del cielo, vemos y aprendemos que Jesús es aquel que nos sostiene, que nos da vida. Como la luz del mundo, entendemos que nuestro Señor Jesús es quien trae luz a las tinieblas del pecado en el cual la humanidad se encuentra, salvación. Cuando vemos y pensamos de Jesús como el buen pastor, entonces entendemos que Jesucristo es aquel que nos dirige a lugares de verdes pastos, es aquel que nos da vida, que nos guía, que nos orienta en el camino por el cual tenemos que andar. Y cuando pensamos en Jesús como la puerta de las ovejas, pensando en este redil que vimos la semana pasada, entonces entendemos que Jesús es aquel que nos da acceso
a la vida eterna, acceso al Padre, a la seguridad, a la salvación. Y Él es el Señor Jesús. Y el día de hoy vamos a continuar un poco con esta enseñanza. Lo que hemos leído hoy día es parte del capítulo número 10 y está en línea con lo que el Señor Jesús dijo acerca de que Él era el buen pastor y que nosotros somos sus ovejas. Esta sección del texto, del verso 22 al 42, ocurre un poco después de la parte primera del capítulo 10, ocurre tiempo después. Sin embargo, está en la misma línea. Y si podemos, de alguna manera, darle un orden, darle una estructura a lo que hemos leído, hermanos, podríamos decirlo de la siguiente manera. Los creyentes, usted y yo, estamos seguros en las manos de nuestro Señor Jesucristo, versículos 22 al 30. Los incrédulos, por el contrario, están cegados en su incredulidad y no hay manera de que sean salvos a menos que Dios haga un milagro en ellos, una obra de salvación. Versos 31 al 39. Y por último, versos 40 al 42, usted y yo, todos tenemos que anunciar el evangelio a todos. Es una impuesta necesidad para la iglesia, hermanos, anunciar y predicar y compartir el evangelio. En tiempos donde se predican muchas cosas, es momento de predicar el evangelio de Jesucristo y solo el evangelio de Jesucristo, porque solo el evangelio de Jesús es aquel que puede dar vida eterna al incrédulo, al perdido, al condenado, es aquel que puede dar paz al que se encuentra en angustia, es aquel que puede dar luz al que se encuentra en oscuridad, es aquel que puede traer vida a aquel que está muerto, solo el evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos, al final, ¿qué es mi propósito con este sermón? Mi propósito con este sermón, hermanos, es que entendamos que usted y yo tenemos que anunciar a Jesucristo, tenemos que compartir del Señor, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz, es el Salvador de todos los hombres. Habrá personas que escuchen el evangelio y lo rechacen, a pesar de que hay tantas evidencias, como no solamente el evangelio, como vidas cambiadas de muchas personas que hemos creído en el Señor y nuestras vidas han sido transformadas. Milagros realmente que Dios ha hecho en la vida de muchas personas. A pesar de las evidencias, habrá muchas personas que rechazarán. Habrá muchas personas que negarán el evangelio de Jesús. Sin embargo, también habrá muchas personas que la Biblia le llama las ovejas del Señor, que oirán la voz de Cristo, oirán el evangelio y le seguirán. Por esto, porque aún allá afuera hay muchas personas que sí van a creer en Jesús, que sí van a entender, que sí van a tener hambre y sed del evangelio, es que usted y yo tenemos que predicar. Y este texto, hermanos, habla de esto. Para ello, vamos a empezar y acompáñame por favor al verso número 22. Y Juan hace aquí una nota, una aclaración muy importante, hermanos. El verso 22 nos dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y que Jesús andaba caminando por el pórtico de Salomón en el templo de Jerusalén cuando los judíos le rodearon y le volvieron a preguntar algunas cosas. Ahora, acá hay que entender algo. Esta frase es clave, el verso 22 es clave, hermanos. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros queremos estudiar la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta estos detalles que los escritores bíblicos colocan, porque esto nos da contexto, nos ayuda a entender qué es lo que realmente Dios nos quiere hablar por medio de su palabra. Y Juan dice que era el tiempo de la fiesta de la dedicación. ¿A qué se refiere esta fiesta de la dedicación? Esta fiesta era conocida como la fiesta del templo o la rededicación del templo, o también conocida por la fiesta de Hanukkah. En la Biblia hablamos y vemos varias fiestas que Israel debía de conmemorar, debía de celebrar a lo largo de su vida. Tres de las fiestas más importantes eran la Pascua, eran la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. La fiesta de la Pascua, pues celebraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto. La fiesta de los tabernáculos conmemoraba todo el tiempo de peregrinación que Israel anduvo por el desierto. La fiesta de Pentecostés, o fiesta de las primicias, de los primeros frutos, de las primeras cosechas, era una fiesta de agradecimiento también a Dios por su bondad. Habían otras fiestas más, como Yom Kippur, o fiesta o día de la expiación, en el cual todo el pueblo ofrecía sacrificios por el perdón de los pecados de todo Israel. Esas eran fiestas establecidas por el Señor en la palabra.
Pero también hay otras fiestas que Israel celebra, que si bien es cierto, no están establecidas en la Biblia, fueron establecidas a lo largo de la historia del pueblo de Israel por determinados acontecimientos que Dios hizo de salvación, como por ejemplo dos de ellas. La primera, la fiesta Hanukkah, de la dedicación, en la cual los israelitas celebran la liberación de Judas Macabeo, del templo y de todo Israel que había caído a manos de Antíoco Epífanes. Y la segunda fiesta que también se celebra así es la fiesta de Purim o de las suertes, la fiesta que se celebró a raíz de la salvación que Dios dio con Esther y Mardoqueo, que liberaron al pueblo de Israel de Amán, este hombre que deseaba la destrucción de los judíos. Estas dos fiestas no son oficiales, es decir, no están establecidas en la Biblia, pero Israel las celebra porque son dos celebraciones de liberación. La fiesta de la dedicación, o Hanukkah, que es lo que dice Juan aquí en Juan capítulo 10, se celebraba aproximadamente en nuestro calendario 25 de diciembre, más o menos la fecha en que nosotros celebramos Navidad, ellos están celebrando Hanukkah. Ahora, esta fiesta de celebración de dedicación se celebraba 2 meses después de la fiesta de los tabernáculos. Si usted recuerda, en Juan capítulo 7, los primeros versos de Juan capítulo 7 nos dice que era la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús empezó a predicar ahí en el templo. Entonces, unos 2 meses después ocurre la fiesta de la dedicación, Jesús está aún en Jerusalén y ahí es donde ocurre este evento. Ya lo había mencionado, la fiesta de la dedicación celebra la redención, la rededicación del templo por Judas Macabeo en el 164 a.C. Usted dirá, ¿quién es Judas Macabeo? Bueno, la historia de este hombre y de su familia y los macabeos y cómo ellos fueron utilizados por Dios para liberar a Israel de manos de Antíoco Epífanes, esto no lo vemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque esto es un evento que ocurre en el lapso de tiempo que se encuentra entre el final del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, y el inicio del Nuevo Testamento, el libro de Mateo. En estos 400 años aproximadamente de silencio, en esta etapa histórica, porque cuando usted va a Malaquías y a los últimos libros después del exilio babilónico, el imperio reinante ahí son los medos persas. Pero cuando usted llega al Nuevo Testamento, el imperio gobernante ya no son los medos persas, son los romanos. ¿Qué sucedió en ese lapso de tiempo? Pues en ese lapso de tiempo, según la historia universal, los medos persas también cayeron y surgió el imperio griego. De esto también habla Daniel. En sus profecías, a partir del capítulo número 9 en adelante, Dios revela a Daniel esta sucesión de imperios que iban a gobernar la historia de la humanidad, y Israel iba a estar envuelto en estas cosas. Entonces, el imperio griego, y después de la caída de Alejandro Magno y la división de Alejandro Magno de su imperio en 4, uno de estos gobernantes, llamado Antíoco Epífanes, también conocido por los judíos como Antíoco Epífanes, Antíoco el Loco, aunque su nombre real era Antíoco Epífanes, no Antíoco el Majestuoso, algo así. Este hombre era un hombre malvado, un hombre perverso que subyugó a Israel, mataba a judíos, obligaba a judíos a blasfemar, incluso mataba a aquellas madres que hacían circuncidar a sus hijos, mataba a madres con sus niños, destruyó todo Israel, ingresó al templo de Jerusalén, destruyó el templo, no lo derribó, me refiero a que robó, contaminó, profanó, dice las tradiciones de Flavio Josefo, que incluso este hombre sacrificó cerdos en el altar de Dios, lo sacrificó a Zeus, a su dios, y contaminó toda la adoración. Entonces, cuando Antíoco Epífanes hizo esto, contaminar el templo de Jerusalén, un grupo de israelitas, los macabeos, dirigidos por Judas Macabeo, hombres celosos de la ley, celosos de Dios, se levantaron, se rebelaron contra Antíoco y pelearon. Usted puede leerlo a modo de cultura general en los libros apócrifos llamados Primera y Segunda de Macabeos. En Primera y Segunda de Macabeos no es la palabra de Dios, hermanos, son textos históricos, son textos muy interesantes, yo los he leído, son muy buenos, recomiendo Primera y Segunda de Macabeos como cultura general, no los tomen como la palabra de Dios porque no es parte de la palabra de Dios, sí son textos históricos,
y muy interesantes que te muestran la devastación a la que estuvo sometida Israel en esa época y cómo Dios de alguna manera utilizó a Judas Macabeo para liberar al pueblo de Israel. Y dice la palabra, perdón, dice esta historia, dice los historiadores como Josefo, que cuando Israel fue liberada por los macabeos, hubo gran alegría, gran gozo, y rededicaron el templo, limpiaron todo el templo, y dice estos libros históricos, y dice la leyenda, dice la historia, que las tradiciones de los judíos, que encontraron entre todo lo que había sido destruido una pequeña vasija de aceite, ¿sí? Una pequeña vasija de aceite que aún estaba sin contaminar, que se había mantenido sellada con el anillo del sumo sacerdote. Y esa vasija la utilizaron, con aceite que había estado sin contaminar, la utilizaron para prender de vuelta la menorá, o esta lámpara de 7 brazos, este candelero de 7 brazos que conocemos de los judíos. Ellos encendieron de vuelta con ese aceite que había sobrado. Ahora, este aceite solo duraba para un día, pero dicen las tradiciones que este aceite duró 7 días más, duró 8 días, el tiempo que ellos necesitaban para fabricar más aceite y que esta lámpara continuara sin apagarse. Entonces, esa es la leyenda del aceite milagroso y cómo Dios utilizó a los macabeos para liberar al pueblo de Israel, para liberar el templo, para rededicarlo nuevamente porque había sido profanado. Y de alguna manera vemos en Antíoco Epífanes una figura de lo que posteriormente va a ser el anticristo, y de todo lo que va a suceder en la gran tribulación, ¿no? Lo podemos ver ahí también en esta historia. Y a partir de ese momento entonces todo Israel celebra la fiesta de las luces, o también conocida como fiesta de la rededicación, o también conocido como Hanukkah. Una fiesta que dura 8 días de gran alegría, donde el pueblo de Israel se hacen regalos los unos a los otros, celebran, comen, pasan en familia, porque fueron librados de la esclavitud, fueron librados de la destrucción de estos hombres paganos. Entonces, es muy interesante que suceda el contexto de este texto y las palabras de Jesús sucedan en ese contexto de la fiesta de la dedicación, porque algo nos está queriendo decir Dios por medio de esa palabra. Hermanos, Judas Macabeo libró a Israel. Jesús el Señor viene a librar a todo el mundo. Judas Macabeo fue un hombre con sus errores, con sus defectos, pero que fue utilizado por Dios para librar a un pueblo en determinado momento histórico. Jesús el Señor, Él es la luz del mundo. Él es el buen pastor y Él es el salvador de todos los hombres, no solamente de Israel, pero de todos. El que vino a traer salvación, no de un tirano pagano solamente, sino de la condenación del infierno y del pecado. En este contexto, entonces, el Señor está allí en el templo, paseando por el pórtico de Salomón, que era un pórtico que se encontraba un poquito más allá del atrio de los gentiles, y allí los judíos, nos dice la Escritura, que se acercan a preguntarle. Bueno, ahí te muestro un pequeño mapa de las principales fiestas que se celebraban en Israel, y algún día estudiaremos también cada una de esas fiestas, porque cada una de esas fiestas nos enseñan algo de la voluntad del Señor para su pueblo, y es muy interesante estudiar acerca de las fiestas bíblicas. En esta oportunidad vamos a centrarnos en Hanukkah, la dedicación. Entonces, cuando estos judíos se acercan a Jesús en este contexto de la fiesta, le preguntan, ¿cierto? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿No? ¿Hasta cuándo nos vas a mantener en suspenso? ¿Hasta cuándo no nos vas a hablar claramente? ¿No? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente, dicen estos judíos que se acercan a él para inquirir, para preguntar del Señor. Bueno, aparentemente las intenciones de estos hombres no eran tan honestas, porque ya Jesús había mencionado varias veces quién era él, no directamente, no abiertamente. Realmente él solamente se había manifestado abiertamente como el Cristo de Dios solo a 2 personas en el Evangelio de Juan, que sepamos: a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 y al hombre ciego de nacimiento en Juan capítulo 9. A los demás él había dado sí palabras no tan claras, pero sí palabras acerca de quién era él y cuál era su relación con el Padre, que él era uno con el Padre, y acerca también, y había dado también evidencia por medio de las señales, de los milagros y de los prodigios que él había hecho por medio de sus manos, cosa que nadie más había hecho. Entonces sí había señales suficientes para entender que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo de Dios, un hombre poderoso, señalado por Dios para grandes cosas, para la salvación del pueblo de Israel.
El problema con estos judíos y el problema por el cual ellos no terminaban de comprender, no entendían claramente quién era Jesús y qué significaban sus palabras, no era un tema intelectual, hermanos. Y Jesús lo dice claramente. Y él pregunta, ¿verdad? O nosotros nos preguntamos, ¿por qué los judíos no creen a pesar de las palabras de Jesús? ¿Por qué los judíos no creen a pesar de las señales que el Señor ha hecho? ¿Por qué se resisten a creer? ¿Por qué se resisten a aceptar lo que Jesús está diciendo acerca de sí mismo? Y el punto y la respuesta del Señor es que esto es un asunto no intelectual. Esto no es un asunto intelectual, no es un asunto moral, no es un asunto sino espiritual. La razón por la cual los judíos no creen es porque no son de sus ovejas, simplemente. No es un tema de entendimiento intelectual, sino de propiedad y de relación. Dado que estas personas no tienen una relación, un conocimiento, no tienen una relación de conocimiento con Dios, entonces no son sus ovejas y no pueden comprender, no entienden. Recuerda lo que vimos la semana pasada, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dije Jesús. Y acá está dando el caso negativo, ¿no? Entonces las que no son sus ovejas no oyen su voz, no la entienden, no pueden comprenderla y por ende no le siguen. La Biblia aquí, hermanos, está hablando claramente de predestinación. Yo sé que este es un tema espinoso que muchas personas desean no tocar y no hablar acerca de ello, pero vamos a hablar acerca de esto porque la Biblia enseña claramente acerca de la predestinación. ¿Qué cosa es la predestinación, hermanos? Es la doctrina en la Biblia que nos enseña que Dios ha conocido. Y cuando decimos que ha conocido, en el contexto y en el significado bíblico de la palabra conocer, estamos diciendo que Dios ha establecido una relación de antemano con aquellos a los cuales Él ha predestinado, o decir, Él ha separado, Él ha destinado, Él ha señalado para salvación desde aún antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha establecido una relación de antemano con aquellos a los cuales Él ha decidido que va a salvar, y esto lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Antes de que los seres humanos existan, Él ya ha señalado, Él ya ha decidido, Él ya ha puesto en su corazón y en su mente con quienes Él ha establecido una relación de antemano para salvación. Por esto es que, por ejemplo, el Señor le dijo a Jeremías, yo te conocí, yo te aparté desde el vientre de tu madre, ¿no? Le dice a Jeremías en el capítulo número 1 de este libro, yo te señalé desde antes del vientre de tu madre, ¿no? Cuando tú no habías nacido todavía, yo ya te había puesto por profeta, yo ya te había conocido. Entonces, el Señor conoce a quienes Él ha separado desde antes de la fundación del mundo. Yo sé que esto es algo difícil de entender. ¿Cómo me pueden conocer si yo no existo aún? Pero hermanos, para Dios todo es posible. Para Dios, nosotros estamos sujetos al tiempo, Dios no. Él está fuera de esta dimensión del tiempo, de una dimensión temporal. Él no tiene un hoy, mañana, pasado. Nosotros sí, tenemos pasado, presente, futuro. Dios no. Él no está sujeto al tiempo. Para Él todo es un presente ahora. Entonces, nosotros empezamos a existir en algún momento en este lado de la creación, ¿no? En el cual estamos sujetos al tiempo. Para Dios no, hermanos. Él nos ha conocido. Él nos ha conocido de antemano, aunque nosotros en este lado de la creación aún no hayamos existido. Ahora, algunas cosas interesantes acerca de la predestinación. Dios predestina según sus propios criterios y voluntad, no según nada de lo que el hombre haya hecho o pueda hacer, ¿sí? Eso es algo que tiene que quedar claro. Muchas personas piensan, sí, Dios predestina porque Él ha mirado de antemano a los que saben que van a creer en Él. No, eso no es predestinación. Predestinación es que Él ha separado, Él ha señalado, Él ha destinado a personas aún antes de que esas personas hagan algo, ni existan siquiera, porque el criterio que Dios utiliza para esto es su propio criterio, no un criterio externo. Y eso lo podemos ver con más detalle en Romanos capítulo 9, donde Pablo nos habla acerca de que Dios escogió a Moisés y no a Faraón, Dios escogió a Jacob y no a Esaú, y aún a pesar de que Jacob y Esaú estaban en el vientre de su madre, aún no habían nacido ni hecho nada, Dios dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque el criterio de la elección de Dios está basada en Él mismo, no en las personas, no en el objeto de su elección, sino en Él mismo. Él elige entonces según Él desea en su propia y soberana voluntad. Y esto está bien. ¿Por qué? Porque es una prerrogativa del Creador. Recuerda, Él es el Creador. Él es el dueño de todo. Entonces, uno de sus derechos, de sus prerrogativas,
Él es hacer con su creación lo que Él desea. Por supuesto, esta predestinación no disminuye en nada su amor, justicia o santidad, porque Él es santo, Él es justo y Él es bueno. Nosotros, como creación entera, estamos ya condenados, todos, porque todos hemos pecado. La Biblia dice claramente, por cuanto por un hombre, por cuanto la muerte entró en el mundo por un hombre y por el mundo, y por la muerte, y por el pecado de la muerte, perdón, luego todos hemos pecado. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. Entonces, hermanos, nadie merecía la salvación. Dios ha sido bueno y misericordioso en predestinar a algunas personas para salvación, siendo que todos ya estábamos perdidos de antemano. La predestinación también no excluye la responsabilidad del hombre. Dios predestina a quién será salvo y a la vez debemos elegir a Cristo para ser salvos. ¿Sí? Esto no significa que Dios nos ha predestinado y nosotros como robots, como autómatas, en algún momento simplemente vamos a pararnos y ser creyentes. No. Nosotros tenemos que creer para ser salvos. Tenemos que confesar a Jesús para ser salvos. Pero Dios ha predestinado a los que van a ser salvos. Ambos factores son igualmente verdaderos y aunque nosotros podamos tener problemas en armonizar estas dos ideas a la vez, la predestinación, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, para Dios está clarísimo y Él no tiene ningún problema y la Biblia enseña las dos cosas. La Biblia dice, cree en Jesús y serás salvo. La Biblia también enseña, Dios ha predestinado a aquellos que han de ser salvos. La Biblia dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Pero la Biblia también enseña que nadie vendrá a mí si no le fuere traído por el Padre. Entonces, espero que se entienda este tema de la predestinación, hermanos. No excluye la responsabilidad del hombre. El hombre tiene que creer, pero Dios ya sabe. Él ha escogido quienes van a creer. Él ha destinado, Él ha separado desde antes de la fundación del mundo quienes van a creer. Te dejo dos textos. Romanos capítulo 8, 29. Dice, a los que antes conoció, ¿ves? A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Todo esto ocurre ya en la mente de Dios, ya está en la mente de Dios. Ya hemos sido justificados, santificados, glorificados. Ya estamos en los lugares celestiales. Por eso es que Pablo dice en Efesios que nosotros los creyentes ya estamos sentados en los lugares celestiales. Y uno dirá, pero no, pastor, yo no estoy en los lugares celestiales, yo estoy aquí en mi casa. Sí, pero en la mente de Dios, la obra de la salvación ya está completa. Usted ya está en los lugares celestiales. Usted ya está en la presencia de Dios. Usted ya ha sido salvo. De este lado de la creación, aún nosotros estamos caminando, estamos avanzando, estamos creciendo en madurez, pero no podemos decir que la obra de la salvación no ha sido completada. Ya ha sido completada. Ya somos salvos, pero todavía no. ¿Por qué? Porque aún estamos siendo santificados y aún falta la salvación completa de nuestro ser, la redención de nuestro cuerpo, pero este es del lado de esta creación. Para Dios ya está todo clarísimo. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mira, según el puro afecto de su voluntad, es decir, porque Él quiso simplemente. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces Dios ha predestinado a hombres y a mujeres a lo largo de la historia de la humanidad para que sean salvos. Los ha escogido, ¿por qué? Porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad. Hombres de toda tribu, lengua y nación, de toda condición social, de todo pasado, pecadores acérrimos. Dios los ha tomado, los ha escogido, los ha conocido de antemano, ha señalado para ellos la salvación. Y en algún momento determinado de la historia, esas personas han sido llamadas por Dios a salvación, han creído, han confesado a Jesús como Salvador, han creído en el Señor y han sido salvos. ¿Para qué? Para que Dios sea alabado por la gloria de su gracia. Para que Dios sea alabado porque Él es el que justifica, Él es el que salva, Él es el que escoge, Él es el que levanta, porque Él es el que toma personas condenadas rumbo al infierno, Él es el que las salva, las transforma y las vuelve personas diferentes.
Y por esto Dios se lleva la gloria. Y por esto la salvación es del Señor, porque Él es el que salva, hermano. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Nadie puede ser salvo por sus propias fuerzas. Dice Pablo claramente en Efesios capítulo 2, verso 8, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe. Y esto es un don, esto es gracia, es un regalo de Dios para cada uno de las personas que creemos en Él. Y mira lo que dice interesantemente y precioso este pasaje. Recuerda, Jesús le dijo a los judíos, ustedes no creen, no porque no entiendan, no porque son tontos, no porque su moral no les permite, no, ustedes no entienden y no creen simplemente porque no son mis ovejas. No tienen una relación. Dios no les ha separado. Son palabras duras, hermanos, pero son palabras ciertas. No les ha separado. No lo conocen. Por eso no lo pueden conocer. Sin embargo, para aquellos que sí son las ovejas del Señor, para aquellos que han sido señalados por Dios desde antes de la fundación del mundo, aquellos que la Biblia le llama mis ovejas, los creyentes, aquellos que hemos creído y confesado a Jesús como Señor y Salvador. Mira lo que dice esto, es precioso. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice. A diferencia de estas otras personas que pueden oír pero no entender, que pueden ver pero realmente no están viendo las realidades espirituales y por ende no siguen a Jesús, las ovejas del Señor, que no somos ni más inteligentes, ni más capaces, ni más sabios que el mundo entero, no, pero hemos sido salvados por el Señor, entendemos, creemos y le seguimos. Entonces aquel que ha sido separado por Dios, llamado por Dios, le va a seguir. Eso es lo que nosotros entendemos en teología como gracia eficaz. Como gracia eficaz, hermanos. Porque aquel que ha sido llamado por Dios va a acudir al Señor. Va a acudir a Cristo Jesús. Va a ir a sus pies. Y aquel que va a los pies del Señor, dice Cristo, yo no le echo fuera. Hay una seguridad eterna para el creyente. Y mira, esto es precioso. Hay una seguridad absoluta, ratificada por un doble afirmativo en el idioma original. Juan dice, el buen pastor le da vida eterna y no perecerán jamás. Parece una redundancia, ¿cierto? Porque el que tiene vida eterna no muere jamás. Pero ¿por qué está haciendo Juan esta redundancia? Es un doble afirmativo en el griego. ¿Y eso qué significa? Cuando nosotros vemos un doble afirmativo o un doble negativo en el idioma original, entendemos que lo que se está diciendo es algo tan cierto que no se puede cambiar. Cuando vemos un doble afirmativo, entonces es una afirmación positiva. ¿Qué quiere decir? Que el buen pastor Jesús nos da vida eterna. No dice les dará vida eterna, dice les doy vida eterna, tiempo presente. Nos da vida eterna y no perecerán jamás. Ese es un doble afirmativo. ¿Qué quiere decir? Que no, de ninguna manera, no hay forma que un creyente perezca, se pierda. ¿Sí? La palabra ahí utilizada para perecer es una palabra que significa destrucción, no significa muerte física. ¿Sí? Los creyentes morimos, fallecemos como todos los demás, pero lo que sí no va a suceder con el creyente es que el creyente se va a perder. Esta palabra utilizada en el griego, que significa destrucción, perdición, es algo que el creyente jamás va a experimentar. El creyente jamás se perderá, jamás será destruido, jamás se extraviará de los caminos del Señor, jamás caerá en condenación y destrucción, nunca podrá ser llamado anatema. La Biblia dice, Dios no puede maldecir lo que Él ha bendecido. El que ha sido bendecido por Dios no puede ser maldecido, no puede ser execrado, no puede ser condenado. Podemos ser, hermanos, podemos pasar tribulación, podemos pasar pruebas, podemos incluso ser disciplinados por el Señor, pero jamás seremos destruidos por el Señor, jamás seremos condenados con el mundo. Por eso Pablo hace la diferencia ahí en 1 Corintios capítulo 11, cuando dice que los creyentes que toman la cena del Señor indignamente, sí, son disciplinados por el Señor, pero son disciplinados porque Dios les ama y porque Dios les castiga. ¿Y les castiga para qué? Para que no sean condenados, destruidos con el mundo. Dios hace separación, hermanos. Dios hizo separación entre Israel y Egipto. Dios hace separación entre los creyentes y los incrédulos. Los incrédulos van a condenación, van a destrucción. Los creyentes jamás serán destruidos, jamás se perderán. Y también vemos otra seguridad en un aspecto de un doble negativo. Dice, no, en el griego es no, nunca perecerán, ni nunca nadie las arrebatará de la mano del buen pastor. Un doble negativo. No, así como nunca perecerán,
tampoco nunca nadie las podrá arrebatar. Jamás nadie podrá romper esa relación que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Recuerda, tú no entraste, muchos decimos, ¿no? ¿Verdad? Yo conocí al Señor en tal época. Sí, está bien, ¿no? Yo conocí al Señor en 1999 y qué bueno, pero Dios me conoció desde antes de la fundación del mundo, gloria a Dios. Yo lo conocí en el 99, pero Dios ya me conocía desde antes de que yo naciera. Él ha establecido, Él, no yo, Él estableció una relación conmigo. Y esa relación, hermano, nadie la puede romper. Nadie la puede romper. Dice la Escritura, nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús. Nadie. Nadie puede robarnos de su mano poderosa. Nadie. Las ovejas, dice el Señor, son regalos del Padre a su Hijo. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Hermanos, el Padre es la mayor autoridad y el mayor poder que existe en toda la creación. Nadie las puede arrebatar de su mano porque Él es el Todopoderoso. Él es el Señor soberano, el juez de toda la creación. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Ni tampoco nadie nos puede arrebatar de las manos del buen pastor. Nunca pereceremos, estaremos seguros en las manos de Dios, estamos firmes en las manos del Señor, y estas son las tremendas bendiciones que tienen aquellas personas con las cuales Dios ha establecido una relación desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso saber que antes de que tú nacieras, hay alguien que ya te conocía. Alguien, antes de que tú existieras siquiera, alguien ya sabía de ti. Cuando David dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, está hablando justamente de esto. Dios ya había establecido una relación con David, aún antes de que David naciera. Y Dios había establecido ya en su mente y en su corazón, no solamente la forma física de David, la existencia de David, su carácter, y Dios conocía todo sobre David, aún antes de que David naciera. Su juventud, cómo él iba a pelear con el oso y el león, cómo él iba a pelear contra Goliat, cómo él iba a caer con Betsabé, cómo él iba a levantarse nuevamente. Hermanos, Dios conoce todo de nosotros. Nuestros mejores momentos, nuestros peores momentos, lo que somos capaces de hacer y lo que jamás haríamos, lo que pasa por nuestras mentes y lo que nunca pasaría por nuestras mentes, lo que haremos, lo que pudiéramos haber hecho y lo que somos, nuestros pensamientos más profundos, nuestros sueños más grandes, nuestros temores más grandes, todo, nuestros pecados más sucios, nuestras virtudes más grandes, lo que nos avergüenza y lo que nos reconforta, lo que nos alegra, lo que nos pone tristes, lo que nos hace pensar, lo que nos pone melancólicos, lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que nos hace reír, lo que nos hace llorar. Dios lo sabe todo de nosotros, hermanos, porque Él nos conoce mucho antes de que nosotros lo pudiéramos conocer a Él. Él nos conoce y Él nos ama. A pesar de eso, nos ama y estamos en sus manos. Y en sus manos, hermanos, nadie nos puede arrebatar. Cuando a veces he caminado por las calles, cuando podíamos salir, y salía con mis hijas, y estábamos en un lugar un poco peligroso, había perros, o había una situación ahí atemorizante para mis hijas, ellos lo que siempre hacían era correr a mi lado y tomar mi mano. Y hermanos, mi mano es grande a comparación de su manito chiquitita de ellas, y toda mi mano rodea a su manito, ¿verdad? Y se sienten seguras ellas en las manos de su padre, porque saben que un perro no las va a morder, ni nadie se le va a acercar, ni nadie se va a atrever a acercarse a ellas cuando está su padre ahí con ellas. Porque yo estoy ahí para protegerlas, estoy ahí para defenderlas. Ellas saben que nadie se va a atrever a acercarse a ellas cuando yo estoy ahí y cuando las estoy tomando de la mano. Y ellas saben que no se van a tropezar, y si se tropiezan aún, ellas saben que yo no voy a dejar que se caigan, las voy a levantar inmediatamente. Y ya saben que no se van a perder, porque mientras estén cogidas de mi mano, yo sé a dónde tenemos que ir. Ellas encuentran seguridad, regocijo, pueden estar felices, aunque estén pasando en un lugar, y mis hijas están un poquito temerosas de los perros, y pueden pasar por lugares donde hay perros, pero ellas están tranquilas, están riendo, porque yo las tengo de la mano. Y hermanos, eso es lo que usted, Dios, es para nosotros. Él nos tiene cogido de las manos. Y nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor.
Jesús termina diciendo, yo y el Padre somos uno. Jesús es Dios, hermanos. Él dice claramente que son dos personas diferentes. Yo, Jesús, y el Padre, dos personas diferentes, somos uno. No una sola persona, dos personas, pero el mismo Dios. Padre, Hijo y también el Espíritu Santo. Tres personas, un mismo Dios. Tres personas independientes, pero un mismo Dios. Entonces, hermanos, ¿qué entendemos hasta este momento? Hay seguridad eterna para todo aquel que acude a los pies del Salvador. Así es. Así que, hermano, anímate, alégrate y gózate, porque estás en las manos del Señor y de sus manos absolutamente nadie te puede arrebatar. Ya tienes seguridad y vida eterna en Cristo Jesús. ¿La enfermedad nos puede arrebatar del Señor? No. ¿La muerte nos puede arrebatar del Señor? No. Lo único que puede hacer la muerte es entregarnos en los brazos de Jesús. La enfermedad lo único que puede hacer es dañar nuestro cuerpo físico. Nuestra alma está segura en el Salvador. Nadie ni nada puede arrebatarnos. Hermanos, por eso Pablo menciona muy adecuadamente en Romanos capítulo 8, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo porvenir, nada, ni lo creado, ni lo por crear, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Su amor es poderoso, hermanos. Su amor es poderoso, es eterno. Por esto el Señor le dice al pueblo de Israel por medio de Oseas, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Por esto Dios le dice a Moisés, tú has hallado gracia ante mis ojos porque te he conocido, le dice el Señor a Moisés, yo te he conocido y por eso has hallado gracia a mis ojos. Gracia que otros no hallaron. ¿Por qué? ¿Porque Moisés era el favorito de Dios? No. ¿Porque Moisés hizo algo espectacular que los demás no hicieron? No, hermanos. Yo siempre pienso en esto. Mucha gente dice, no, pero Dios es injusto. No, no es injusto. Faraón era un asesino, sí. Y Moisés también fue un asesino. Moisés no era mejor que Faraón, hermano. Moisés no era mejor que Faraón. Pero Dios escogió a Moisés y no a Faraón. Jacob era un tramposo. Jacob no era mejor que Esaú. Pero Dios escogió a Jacob. ¿Por qué? Porque Él quiso. Yo no soy mejor que un incrédulo, hermano. Yo no soy mejor que un pecador. ¿Por qué? Entonces estoy aquí. ¿Por qué? Entonces soy creyente. Porque Dios quiso. Sola y única y exclusivamente porque Dios deseó establecer una relación conmigo, conocerme desde antes de que yo naciera. Hermano, ¿cómo no estar agradecido con Dios? ¿Cómo no alabarle, adorarle y bendecirle todas nuestras vidas? Y decirle, papito, gracias. Gracias porque sin merecerlo, siendo lo vil y menospreciado de este mundo, me escogiste, me amaste y me conociste. Esto es una preciosa bendición. Hermanos, y una vez más también recuerdo, Judas Macabeo liberó el templo y a los judíos, y es amado, admirado y recordado por esto. Tú le hablas a los judíos de los macabeos y ellos aman a los macabeos porque liberaron al pueblo de Israel. Pero hermano, Jesucristo liberó al ser humano de la condenación del infierno y por lo tanto, no solamente debe ser amado, admirado, reconocido, debe ser creído, obedecido y adorado por toda la eternidad. Y por eso, hermanos, doblar nuestras rodillas y decirle, alabado sea el Señor, porque solo tú eres el Rey, solo tú eres digno de ser alabado y su nombre es recordado y proclamado por toda la eternidad como aquel que nos salvó de la condenación del infierno. Entonces, hermanos, si los judíos se alegran en Hanukkah y celebran la liberación de Israel, ¿cuánto más nosotros los creyentes, hermanos? Debemos estar alegres, no solo en Navidad, cada domingo, alegres, cada día de nuestras vidas, felices, porque Dios nos libró, porque Dios nos liberó, porque Dios nos dio vida eterna, porque Dios nos dio salvación, porque Dios rompió las cadenas del pecado, porque aunque cayéramos y aunque tropezáramos y aunque resbaláramos y aunque tuviéramos miedo, la mano poderosa del Señor nos agarra, nos coge y te dice, no temas, yo te tengo de mi mano derecha, yo te ayudo, no temas, esfuérzate y sea valiente en el nombre del Señor. Sigamos, hermanos. Juan capítulo 10, verso 31 al 39. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?
Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Qué vemos acá, hermanos? Obviamente, ante las últimas palabras de Jesús, que dijo, yo y el Padre somos uno, los judíos entendieron claramente a qué se estaba refiriendo. Claramente entendieron que Jesús estaba diciendo, yo soy Dios igual que el Padre. Claro, son dos personas diferentes, ya lo dije, pero el mismo Dios, Jehová. Y ellos entendieron esto y por eso intentaron apedrearlo, ¿no? Porque la ley decía que si alguien blasfemaba contra Dios, entonces debía morir apedreado. Eso es cierto. Obviamente, lo que no era cierto era que lo que Jesús dijera era una blasfemia. Para nada, eso no es una blasfemia, era la verdad. Jesús es Dios. Pero ¿por qué no podían entenderlo ellos? ¿Por qué no podían aceptarlo? ¿Por qué no podían vivir de acuerdo a esa verdad? Es decir, someterse a Jesús y adorarle como Dios. Ya lo he dicho, no por un tema intelectual. Hermanos, el incrédulo no es tonto. Hermanos, hay personas incrédulas que son muy inteligentes. No es un tema de moral. Hay personas incrédulas que son buenos hombres, responsables, honestos, buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenos esposos inclusive. No todos los incrédulos son asesinos, violadores, hermano, por favor. No seamos ingenuos. Hay incrédulos muy inteligentes, muy respetuosos, muy buenas personas, morales, éticos. Pero aún así, no conocen al Señor. Muchas veces, hermano, yo he conocido parejas preciosas, incluso te podría decir hasta más sólidas que muchas parejas cristianas, más amables que muchas parejas cristianas. En mi vida he conocido personas incrédulas verdaderamente tan amables, con tan don de gente, tan respetuosas, tan sencillas, mucho mejores que muchos creyentes. Sin embargo, son incrédulos. Están rumbo a la condenación. Porque la salvación, hermano, no tiene nada que ver con la moral, no tiene nada que ver con la intelectualidad, no tiene nada que ver con esas cosas. Tiene que ver, básicamente, con fe y creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y estas personas, a pesar de que entendieron lo que Jesús estaba diciendo, no lo creían de corazón. Y por eso intentaron apedrear a Jesús. Esto es importante, hermanos, porque este evento, el de Juan capítulo 10, marca el rechazo final de los judíos en Jerusalén hacia Jesús y a su ministerio. A partir de Juan capítulo 10 y en adelante, lo que vamos a ver es a Jesús saliendo de Jerusalén ya, yendo a otros lugares, y ya no vuelve a Jerusalén, sino ya para ser crucificado. Recuerda que el Evangelio de Juan se basa en la mayoría de la extensión del Evangelio de Juan, por lo menos desde el capítulo 10, el 11 en adelante, ya se basa en las últimas semanas de la vida de Jesús. A diferencia de los evangelios sinópticos, que narran de una manera más equilibrada, más equitativa, toda la vida y ministerio de Jesús, y solamente se dedican a las últimas semanas de Jesús, en los últimos capítulos, Juan no. Juan desde el capítulo 11 ya empieza a narrar ya las últimas etapas de la vida de Jesús. Porque en Juan capítulo 11 y 12 vemos la muerte de Lázaro, vemos cuando ya Jesús habla acerca del grano que cae en trigo, cae en tierra, el grano de trigo que cae en tierra y muere. En Juan capítulo 13 es la cena del Señor, la última cena. Y Juan capítulo 14, 15 y 16 habla Jesús ya cuando está saliendo rumbo a Getsemaní, hablando con sus discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo. Juan capítulo 17 ya es la oración sacerdotal ahí en el huerto de Getsemaní. Juan capítulo 18 en adelante ya es la crucifixión. Entonces, a partir del capítulo 11 ya es la recta final de la vida de Jesús ya. Entonces, este pasaje que vemos aquí, cuando los judíos en Jerusalén, en el templo, intentan apedrear a Jesús, es la última vez. Es el rechazo final ya, porque a partir de aquí ya vemos cómo los fariseos ya traman ya matar a Jesús. El endurecimiento de ellos llegó ya al máximo. Ya se volvió odio irracional. Ya no solamente era rechazo, ya era odio irracional. Ya no solamente no creían en Jesús, ahora querían sacarlo del camino.
Hermanos, qué terrible es la mente del ser humano cuando no está iluminada por el Evangelio. No solamente nos rechazamos al Señor, sino que odiamos las cosas de Dios, las rechazamos, nos volvemos enemigos de Dios. Por eso la Biblia claramente enseña que el incrédulo es enemigo de Dios, es aborrecedor de Dios. Ama las cosas buenas de la vida, ama la buena comida, ama la familia, ama el dinero, ama la naturaleza, pero odia al Dios que ha creado todas esas cosas. Quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere al Dios de las bendiciones. Quisiera ir al cielo, pero si Dios no está allí. Quiere la libertad, pero no quiere someterse al que da las leyes. Es triste la condición del ser humano sin Dios, hermanos. Jesús le dice entonces a estos hombres y les exhorta. Si la Biblia misma llama dioses a aquellos seres humanos, autoridades que Dios ha puesto, autoridades civiles, ¿y por qué le llama dioses? ¿Sí? Acá hay que entender porque muchos indoctos, muchos falsos maestros han torcido las escrituras al enseñar que este pasaje dice entonces que nosotros somos como dioses pequeños, ¿verdad? Como Jehová Junior o divinidades en menor grado. Y eso no es cierto, eso es una herejía. Eso viene por una ignorancia de la palabra de Dios y por no interpretar correctamente. Lo que Jesús está diciendo acá es lo siguiente. Está citando un salmo, hermanos, y lo voy a leer completo para que lo entiendas. Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Hermanos, no está hablando de ángeles, ni de seres espirituales, ni que existan otros dioses aparte del Señor y que el Señor es el Dios mayor. No. ¿Por qué? Porque claramente dice aquí que estos dioses, con D minúscula, juzgan impíamente y aceptan impíos. Mira qué les dice a estos dioses. Defended al débil y al huérfano. Eso no lo está refiriéndose a un ángel ni a una divinidad. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú heredarás las naciones. ¿De qué está hablando este pasaje? Es una amonestación a los hombres, a los reyes, gobernantes, autoridades civiles, que en vez de hacer justicia, que han sido puestos por Dios, porque la Biblia enseña claramente que el gobierno civil ha sido establecido por Dios, y Dios pone reyes y quita reyes, estos hombres que Dios ha establecido como autoridades en medio de su pueblo, en vez de ser representantes de Dios y traer justicia de Dios a la tierra, cometen injusticia. En este contexto, entonces, Jesús está diciendo, si la Biblia llama dioses a estos hombres, a las autoridades, a los seres humanos, ustedes, porque yo digo, porque el Padre me ha santificado y enviado como Salvador, y porque yo digo soy el Hijo de Dios, ustedes me quieren crucificar, me quieren apedrear. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Por qué quieren matar a aquel a quien el Padre envió como el Hijo de Dios? ¿Por qué no quieren reconocer la dignidad que Dios ha dado sobre su Hijo? Cuando Dios también ha dado dignidad a los hombres. Les ha llamado en cierto sentido dioses, en D minúscula, porque tienen poder, tienen autoridad, tienen gobierno. Por supuesto, no estamos hablando acá de una divinidad, no estamos hablando de que el ser humano tiene una esencia divina en su interior y que puede llegar a la iluminación, no está hablando nada de eso. Está hablando de un sentido de dignidad que Dios da a los hombres, a ciertos hombres que están puestos en autoridad. Y Jesús dice, si hay hombres que Dios pone en autoridad y les da dignidad, les llama dioses, y ustedes aceptan eso y aceptan la autoridad del César como un dios con D minúscula, y aceptan la autoridad del sumo sacerdote como un dios con D minúscula, y aceptan la autoridad del gobernador, del rey de Herodes con D minúscula, ¿por qué no aceptan la autoridad de aquel que dice hijo de Dios soy? Ni siquiera Dios, hijo de Dios. Esa es la pregunta de Jesús. ¿Por qué no aceptan la autoridad de aquel que el Padre envió? Acá aprendemos varias cosas. Jesús les dice a los judíos que la palabra de Dios no puede ser quebrantada.
Aprendemos que Jesús es a quien el Padre santificó, es decir, apartó y señaló para la obra de la salvación del hombre. Porque así como sabemos ahora que Dios señaló de antemano, desde antes de la creación del mundo, señaló hombres y mujeres para que sean salvos, así también Dios señaló de antemano, mucho antes de que Adán y Eva pecaran, Dios ya había apartado y señalado al Salvador de los hombres. Por eso es que en Apocalipsis se menciona a Jesús como el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, señalado para ser el Salvador de los hombres. Jesús es a quien el Padre envió para la obra de la salvación. Jesús es el Hijo de Dios en un sentido de relación con su Padre, ¿sí? No queremos caer también en el error de pensar que Jesús fue creado por el Padre. No, no fue creado por el Padre. Se dice en teología que Él es engendrado eternamente del Padre, que Él proviene del Padre, pero no ha sido creado jamás. Jesús no ha sido creado, no tiene inicio ni tendrá fin, igual que el Padre, igual que el Espíritu de Dios. Tres personas, un solo Dios eterno, omnisciente, omnipotente, nunca creado, nunca que tendrá fin. Pero es el Hijo de Dios en un sentido de relación. El Hijo se somete al Padre, Jesús se somete al Padre. Y ambos envían a su Espíritu. Pero los tres son iguales en gloria, iguales en poder, iguales en sabiduría. Entonces, hermanos, blasfemia no es decir, Jesús, tú has dicho que eres como Dios, es blasfemia. No, es todo lo contrario. Blasfemia es no adorarle, blasfemia es rechazarle, blasfemia es tener a Jesús como mi chochera, como mi amigo, como mi copiloto, como mi amuleto, pero no adorarle como lo que Él es. Él es digno de toda adoración, Él es digno de toda alabanza. Sus palabras son ley para nosotros, Él es el Señor. Blasfemia es tomar a Jesús como algo insignificante. Blasfemia es no obedecer las palabras de Jesús. Blasfemia es no honrar al Señor. Blasfemia es no obedecerle, no amarle, no adorarle, no alabarle. Eso es blasfemia, porque es negarle la autoridad, la dignidad, el poder que Él se merece, de la cual solo es el digno. Si tú respetas a un presidente, si tú respetas a un rey, si tú muestras honores a una persona importante, ¿cuánto más, hermano? ¿Cuánto más a Dios, que está por encima de todas las cosas, hermanos? Le debemos amor, le debemos honra, le debemos no solamente nuestros bienes, todo nuestro ser, porque Él se lo merece. Es un tema de honra, es un tema de dignidad, es un tema de reconocimiento de quién es Dios. Entonces, hermano, usted tiene que no solamente estar agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho por usted tiene que alabarle porque Él es el Hijo de Dios, el Salvador, aquel al cual Dios señaló y apartó para ser el Salvador de todos los hombres, y aquel a quien Dios ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y por debajo de los cielos y por encima de los cielos, y toda lengua declare y confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Recuerda que esa es la última vez que los judíos van a rechazar a Jesús así abiertamente, y a partir de ese momento ya ellos empiezan a tramar matarlo en secreto. Así que la última advertencia, la última admonición del Señor es esta. Estoy parafraseando, ¿sí? Si yo no hiciera milagros, dice Jesús, ¿no? Si yo no hiciera milagros, si no hubiera hecho ni un solo milagro, está bien, no me crean. Y aún así, hermanos, deberíamos de creer. O si Jesús no hubiera hecho ningún milagro, por sus palabras simplemente. Pero Jesús está haciendo una exageración. Está diciendo, bueno, ya, mira, si no hago ni un solo milagro, si no hubiera multiplicado ningún pan, ningún pez, si no hubiera sanado a ningún enfermo, si no hubiera liberado a ningún demonio, si no hubiera resucitado a ningún muerto, está bien, no me crean. Pero si hago milagros, si multiplico panes, si multiplico peces, si sano enfermos, si resucito muertos, obras como nadie en la tierra ha hecho, entonces, aunque no crean a mis palabras, dice Jesús, crean por lo menos a las obras. Hermano, no sé si entendemos el corazón con el cual lo está diciendo Jesús. Recuerda, es la última advertencia que Jesús les hace a estos hombres. Ellos están rumbo al infierno, lo van a rechazar. Jesús sabe esto ya, lo van a rechazar, lo van a apedrear, lo van a crucificar. Perdón. Pero nadie dirá que no sabían. Por eso el ser humano es responsable, porque sabiendo, le rechaza. Y Jesús le dice, habiendo hecho los milagros que he hecho, aunque no me crean a mí, crean a los milagros, que apuntan a que yo soy, dice Jesús, lo que he dicho que soy, el Hijo de Dios.
Los milagros entonces también apuntan a señalar a Jesús como el Salvador de Dios, para que creyendo en Él seamos salvos. Sin embargo, hermanos, tristemente los judíos no creyeron. Ya no procuraron apedrearlo, pero sí procuraron prenderle para llevarle a juicio. Sin embargo, dice la Escritura que Jesús escapó de ellos, huyó. ¿Sí? No era su hora todavía, no era su hora. Él todavía tenía algunas cosas más por hacer. Entonces, hermanos, el hombre incrédulo está cegado completamente al Evangelio. No hay palabras, no hay milagros, no hay nada que haga que un incrédulo reaccione. No va a entender, no porque sea tonto, no porque sea un hombre completamente inmoral, no tiene nada que ver eso. Puede ser un hombre muy inteligente, muy respetuoso, muy buen hijo, muy buen padre, muy buen esposo, todo lo que tú quieras. Sin embargo, está muerto en sus delitos y pecados. Y si tú, amigo, me estás escuchando en esta mañana, déjame decirte, con cariño y respeto, tú eres una persona inteligente, una persona respetuosa, espero que lo seas, una persona moral, con una buena ética, una buena crianza, porque tienes la imagen de Dios en ti. Eres creación de Dios. Aunque tal vez no lo quieras aceptar, eres creación de Dios. Y guardas algo del reflejo de Dios en ti, como todo ser humano. Sin embargo, déjame decirte, con todo el amor y respeto, estás perdido en tus pecados. No puedes entender ni comprender a menos que Dios te salve. Y en esta mañana que estás escuchando el Evangelio de la Salvación, déjame decirte que este es el único camino, la única vía que te puede traer luz, entendimiento y salvación. Déjame y escucha con claridad mis palabras. Jesús vino a la tierra por ti. Jesús vino a esta tierra, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna es conocerle a Él. Él te ha conocido de antemano, Dios quiera. Y te llama a salvación en esta mañana y te dice, ven a los pies de Jesús, arrepiéntete de tus pecados, deja todo atrás y cree en Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y la Biblia dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, la promesa de la palabra para tu vida en esta mañana es: serás salvo. Tendrás la vida eterna. Porque con la boca se cree para justicia, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel, así estés lejos o cerca, estés en Lima, en provincias o en otro país, donde quiera que estés, amigo, si me estás escuchando en esta mañana, déjame decirte, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y entenderás, si eres salvo, es porque Él ya te había conocido de antemano. Antes de que tú nacieras, antes de que siquiera existieras, Él ya te conocía por tu nombre y te llamó a salvación. Cree en Jesús. Cree en esta mañana, arrepiéntete. Vuélvete a Jesús en esta mañana. Te animo. Porque mira, no hay nada que hacer para una persona incrédula. No tiene salvación por sí misma. Solo Dios te puede salvar. Solo Él. Y si tú clamas al Señor de corazón, y si tú clamas a Él pidiendo su perdón, dice la Escritura, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Solo la gracia de Dios te puede salvar. Solo la gracia de Dios puede romper las cadenas del pecado que te atan. Solo la gracia de Dios puede iluminar tu entendimiento, te puede regenerar y dar fe para que creas y seas salvo. Solo Dios te puede salvar y Él te quiere salvar en esta mañana. Pero tú tienes que creer. Tú tienes que abrir tu boca y tú tienes que decirle: Señor, sálvame. Señor, libérame. Señor, dame vida eterna. Y hermanos, oremos por la salvación de los perdidos. Oremos por la salvación de los perdidos, hermanos. Oremos para que sean salvos. Pueden ser buenas personas, amables, todo lo que usted quiera, pero están perdidos y necesitan a Jesucristo, necesitan el Evangelio. Termino. Así como los creyentes estamos seguros en las manos de Dios, y así como el incrédulo está perdido a menos que Dios le salve, nosotros debemos anunciar el Evangelio a todos. Juan capítulo 10, verso 40 dice: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Jesús abandona Jerusalén, hermanos,
para ir al otro lado del Jordán, donde había estado bautizando Juan. Ya Jesús no tenía nada que hacer en Jerusalén. Ya había predicado, había pasado varios meses predicando allí, y si bien es cierto, muchos habían creído en él, también había muchos que le habían rechazado, intentado apedrear, intentado matar, intentado apresar. Ya con esas personas, hermanos, ya no había nada que hacer. Ya les había predicado, ya sabían. Simplemente ahora quedaban a la misericordia de Dios. Jesús se va al otro lado del Jordán. En ese momento, en ese lugar, Juan el Bautista había estado bautizando, pero Juan el Bautista para este momento él ya muerto ya. Juan el Bautista para ese momento él ya había muerto a manos de Herodes. Y muchos de los que venían a Jesús ahí, en ese lado del Jordán, obviamente eran personas que habían escuchado de Juan, porque dicen, a la verdad, Juan no hizo señales. Y Juan hizo señales, hermanos, porque pues él no era un apóstol, era el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y era un predicador sencillo. Vestía austeramente y se comía miel silvestre y vestía con piel de camello. Era un hombre austero, era un hombre sencillo, pero era un hombre poderoso en su predicación, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, que hablaba acerca de Jesús. Obviamente él apuntaba a Jesús. Juan en algún momento dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan hablaba de Jesús solamente, apuntaba a él. Y dicen estas personas, todo lo que Juan dijo de Jesús era verdad. Y creyeron en Jesús allí también. ¿Qué vemos acá, hermanos? Vemos que en la gracia de Dios, Él provee muchas maneras para podernos atraer a Él. Por supuesto, y quiero aclarar esto, la salvación solamente es por la fe en Cristo Jesús. Creo que estamos claros en esto. No hay otra manera de ser salvo, solamente por la salvación en Cristo Jesús. Pero las maneras como Dios nos atrae a Él son muy variadas. Aquí vemos tres. Uno, el ministerio de Juan el Bautista. Dios utilizó a Juan para atraer personas hacia Jesús. Las mismas palabras de Jesús. Segundo. Tercero, los milagros. Hoy, hermanos, ¿Dios utiliza formas para atraernos a Él? Sí, por supuesto. Predicadores, hermanos en la fe, tus vecinos, tal vez que es cristiano, tu padre, tu madre, tu hermano, tu sobrino que es creyente y te habla de Cristo. Una prédica por internet, como por ejemplo esta, en vivo, o una prédica grabada en YouTube de algún pastor que puedes escuchar, una canción, una reflexión, un artículo, un devocional, una imagen que te llega por WhatsApp. Hermanos, Dios sigue trabajando, extendiendo formas como poder atraer a los hombres, llamar la atención del ser humano que está distraído, está en su mundo, perdido en su pecado. Pero Dios sigue llamando a salvación. Dios sigue tocando la puerta, hermanos, y aquel que abra, dice la promesa, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Promesa de Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Y si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Él te está llamando. Él está llamando a tu puerta, querido amigo. Quiere entrar y tener parte contigo. ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista, hermanos? Porque dicen ellos, todo lo que dijo Juan era verdad. ¿Qué dijo Juan? El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, dice. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado, dice Juan. Juan también dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí, que es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. ¿Qué más dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dijo Juan acerca de Jesús? Este es el Hijo de Dios. Hermanos amados, Juan era un fiel predicador del Evangelio. Su vida, aunque no hizo milagros, no hizo poderosas señales, él hablaba, estaba lleno de Jesús, hablaba de Jesús. ¿Qué hay de usted y de mí? ¿Estamos llenos de Jesús? ¿Hablamos de Jesús? ¿Apuntamos a los hombres a Jesús? No decimos, mírame a mí, mira la gran estrella que soy, mira lo bien que predico, lo bien que hago, lo bien que canto, lo bien que hago esto, lo bien que hago el otro. No, no, no. Mira a Jesús. Él es el único Salvador. Si ves algo en mí, lo hizo Jesús.
Si ves algo en mi vida, algo en mi familia, algo en mi salud, algo en mi apariencia, algo en mis finanzas, algo en mi matrimonio, algo ves de bueno en mí, lo hizo Jesús. Lo hizo Jesús. Lo hizo Jesús. Lo hizo el Salvador. Lo hizo aquel que cambió mi vida. Lo hizo aquel que transformó mi ser. No soy perfecto para nada. Pero si algo bueno ves en mí o en algún otro hermano, lo hizo Jesús. Lo hizo el Señor Jesucristo. Por eso estas personas dijeron, Juan dijo de Jesús y todo lo que dijo era verdad. Y creyeron en Jesús por medio de Juan. Las palabras de Jesús, los milagros de Jesús, o las palabras de quienes hablan en nombre de Jesús, todo apunta a lo mismo. Jesús es el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que murió por nuestros pecados. Entonces, arrepiéntete y cree en Él para que seas salvo. Y usted y yo, prediquemos como lo hizo Juan. ¿Estamos haciendo lo que hizo Juan? Muchos dirán, Rubén no hizo ninguna señal. Pero todo lo que dijo de Jesús era verdad. Que la gente diga de usted, mi hermano, mi hermana. Usted tal vez no hizo ninguna señal, tal vez no era un hombre millonario, una mujer millonaria, tal vez no era un hombre a los ojos del mundo exitoso. Pero su matrimonio reflejaba a Jesús. Sus hijos reflejaban a Jesús. Sus conversaciones reflejaban a Jesús. Su manera de ser hablaba de Jesús. Sus palabras hablaban de Jesús. Todo lo que dijo de Jesús era verdad. Sigamos el ejemplo de Juan, hermanos. Termino. ¿Qué aprendemos entonces en este precioso pasaje? En primer lugar, quienes Dios ha predestinado para salvación creerán en Jesús y serán salvos. Nunca se perderán, sino que tienen vida eterna. Nunca irán a la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que alégrate, gózate y alaba a tu Señor, porque tienes una salvación eterna, duradera. Nadie te la puede arrebatar. Quienes rechazan a Jesús se perderán. No creerán, a menos que Dios les dé gracia para salvación, porque no hay entendimiento, no hay poder humano que pueda salvarnos por nosotros mismos. Solamente Jesús nos puede salvar. Nosotros, hermanos, la iglesia del Señor, no sabemos quiénes son predestinados o no. No lo sabemos. Nadie tiene un cartelito que diga ahí predestinado. No, nadie sabe, nadie lo sabe. Así que tenemos que hacer, predicarles a todos. Tenemos que predicarles a todos, porque no es nuestra labor salvar. Nuestra labor solamente es decirles, Jesús salva. Él salva. Tienes un problema, tienes una angustia, Jesús salva. Tu matrimonio está destruido, Jesús salva. No puedes abandonar el pecado que te destruye y te consume día con día, Jesús salva. Estás ahogado en tu depresión, Jesús salva. Estás hundido en la amargura, Jesús te salva. No encuentras propósito en tu vida, Jesús te salva. Tienes temor al porvenir, Jesús te salva. Él te salva. Si ves algo bueno en mí, no lo hice yo, lo hizo Jesús a través y en mí. Él es el Salvador. Él es el Salvador de los hombres. Agradece a Dios por tu salvación. Honra tu salvación, hermano, viviendo una vida digna del Evangelio, no por agradar al pastor, no por agradar al hermano, no por quedar bien con los hermanos. No, hermanos, esa es la motivación equivocada. Las cosas que hacemos, las debemos hacer, uno, con excelencia. Dos, como para el Señor, porque es para Él, no para nosotros, hermanos, no para llenar los ojos a nadie. Aquí nadie, espero, estamos intentando llenar los ojos a nadie, ni querer agradar a nadie. Si vas a hacer algo, hazlo bien, para el Señor. Honra la salvación que Dios te ha dado, agradécela y vive una vida digna de un servidor del Señor, que ha sido salvado, que ha sido sanado, que está siendo restaurado y que camina rumbo a la gloria. Tú no conocerás perdición, no conocerás destrucción. Lo único que está por delante para tu vida es gozo y vida eterna. No sé si lo entiendes, pero lo único que hay para ti por delante es gozo. Tal vez atrás hubo lágrimas, pero para adelante lo único que hay es gozo y vida eterna.
Las pruebas son momentáneas, hermanos, y dice Pablo claramente que no se comparan al eterno peso de gloria de las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Lo que hay por delante solo es positivo, solo es mejor. Nada más. Y por último, hermanos, oremos por los perdidos, por aquellos que aún permanecen en la oscuridad espiritual, y prediquémosles. Hablemosles de Jesús, porque solo Él los puede salvar. No nosotros, solo Jesús puede salvar.